Hey, hola equipo, bienvenidos a otra sesión, ¿verdad? Otro episodio del proyecto 52. En esta ocasión, pues estaríamos trabajando en el último episodio. Para los que están llevando los números, recuerden que cada capítulo pues conlleva unos 4 episodios y en esta ocasión estamos en el último correspondiente al capítulo 4, que es de estadística y probabilidad. Para el día de hoy, pues estaríamos trabajando efectivamente en lo que tiene que ver con el episodio 4, que estaríamos tratando sobre lo que es regresión lineal básica. Recuerden que aquí en este punto básicamente va a ser nuestra antesala a los capítulos que tienen que ver ya con la implementación de Machine Learning y además, pero en este episodio lo vamos a dejar, digamos, en un contexto pues inicial para tenerlo ahí, porque eventualmente el siguiente capítulo vamos a entrar en otras materias. Pero aprovechando que estamos todavía en el ámbito de estadísticas y probabilidades, pues quise traer este título de regresiones para que lo tengamos ahí para las finalidades digamos, entender o ir entendiendo los capítulos que vamos a estar trabajando cuando entremos a pues, Machine Learning. Entonces, básicamente, de cara a lo que es el temario del día de hoy, vamos a estar trabajando, por un lado, con lo que es la introducción a la regresión lineal. Obviamente, tenemos que saber efectivamente de qué va. Hay unos conceptos que hasta se le traba la lengua a uno mencionándolo, pero igual le vamos a buscar la vuelta porque al final de la jornada todo este contexto, digamos, de temas de, digamos, la multicanalidad, la alta correlaciones, etcétera, son conceptos que tenemos que ir manejando desde ya para poder entender el resultado de los modelos. Cuando un modelo me dice, por ejemplo, el RMCE o el MCE, ¿qué significa eso? Poder entender eso, pues entonces desde aquí lo vamos a estar pues manipulando. Por otro lado, ya en lo que es el tema 2 vamos a estar trabajando con lo que es el modelo matemático de la regresión lineal, o sea, qué significa cada una de las partes de la ecuación, de qué va, qué significa, cómo se interpreta. Para el tema 3 pues estaríamos ya trabajando con lo que es el ajuste del modelo y la estimación de parámetros. Eso es otro tema, digamos, chulísimo. De hecho, aquí vamos a entrar en materia con dos temitas, ¿verdad? Dos evaluaciones que vamos a estar viendo muy, muy de la mano. Y en el tema 4 vamos a hacer una implementación práctica. Aquí vamos a usar incluso un dataset de Kager que tiene que ver con el alquiler de casas, ¿no? Para usar un modelo de regresión para determinar el precio de una casa y desde una perspectiva práctica, ¿verdad? Ya quizás recogiendo algunas de las cosas que hemos estado haciendo hasta el momento, vamos a hacer nuestro ejercicio aquí. Y ya por último, bueno, en lo que tiene que ver con el tema 5 pues estaríamos trabajando con lo que es la aplicación y algunas consideraciones que son válidas desde el punto de vista de la implementación de modelos de regresión. Porque temas como, no sé, aunque lo vamos a ver más adelante, pero temas, por ejemplo, como que son muy sensibles a valores atípicos, pues nos puede traer problemas a la larga. Entonces, existen otros métodos y otras cosas que podamos utilizar en vez de una regresión lineal simple, por ejemplo, pero lo vamos a estar viendo en ese tema. Y eventualmente, pues vamos a hacer una pequeña conclusión, ¿verdad? Recogiendo lo que ya hemos conversado y efectivamente hablar un poquito sobre el siguiente tema, que vamos a pasar al capítulo 5. Pero bueno, eso ya lo hablamos más adelante. Listo, equipo. Entonces, nada, como habíamos comentado, pues de repente pues vamos a comenzar con lo que es una pequeña introducción a lo que es la regresión lineal. Y a partir de aquí vamos a comenzar a trabajar con código. Recuerden que prácticamente todo lo que estamos haciendo acá, la idea es, bueno, primero desarmarlo, ¿verdad? Desde la perspectiva conceptual y luego, pues entonces nos metemos a código para irlo, pues, interiorizando, consumiendo código a la vez de la parte teórica, pues es más fácil entender todo lo que estamos, pues, manejando. Y ya sin ánimos de dejarlos esperando, ¿verdad? Vamos a entrar entonces en qué es efectivamente la regresión. Por un lado, de entrada es una técnica estadística, o sea, ya eso se cae de la mata porque eventualmente este es el capítulo, este es el real capítulo y voy a hacer aquí una pausa. Eh, Literal.
hay un montón de contenido y un montón, digamos, de temas que se involucran dentro de la estadística que efectivamente debemos de manejar. O sea, no es tan solo como que vamos a entrar en un modelo y que listo, le paso la data, se entrena y se acabó. No, es que tenemos muchas cosas acá que debemos de ir manejando si realmente queremos involucrarnos en estos temas de Advanced Analytics. Bien. Pero bueno, volviendo al caso, dijimos que una técnica estadística que vamos a estar utilizando para entender cuál es la relación que hay entre dos situaciones, dos temas, dos variables. Básicamente ese sería el contexto. Aquí puse, por ejemplo, bueno, por ejemplo, un ejemplo. Aquí puse un ejemplo donde el escenario es donde yo quiero, digamos, validar cuál es la relación que hay, o más bien, en qué afecta el que un estudiante estudie en lo que tiene que ver, o bueno, la cantidad de horas que estudia en su calificación al final de la jornada, al final del cuatrimestre. Entonces, un ejercicio como ese, donde yo tengo un escenario, digamos que donde yo puedo perfectamente diseñar una recta de regresión, pues aquí en estos tipos de ejercicios, pues nosotros podemos utilizar esta técnica, ¿ve? Digamos que de forma simple. Claro, aquí para contextualizar, pues un ejercicio así de dummy, pero efectivamente más adelante vamos a ver que no necesariamente, independientemente de que sea sencillo o no el ejercicio, pues pueda resolverlo con regresión. Pero igual, vamos a hacerlo por partes, ¿verdad? Para que no se nos confunda el asunto. Entonces, desde la perspectiva, digamos que de la fórmula que vamos a estar utilizando aquí, básicamente es esta, donde tenemos que I va a ser igual, perdón, a beta sub 0 más beta sub 1 de X más los errores. Vamos a estar desglosando esta fórmula. Recuerden que esto, a partir de aquí que vamos a estar pues trabajando los demás temas que tenemos para el día de hoy, pero quédense grabados con... Emma, le pueden hacer un print screen a la pantalla o apúntenlo por ahí. Y va a ser igual a beta sub 0 más beta sub 1 de X más error. Esa es lo que nosotros nos vamos a estar enfocando en todo yo iba a decir en todo el trimestre, en, en todo el contenido del día de hoy. Entonces, por un lado, la variable X, Y, perdón, en esencia ese es lo que nosotros queremos identificar, es lo que nosotros queremos predecir. ¿Bien? Cuando hablamos ya, bueno, voy a mencionar, le vamos a poner los nombres como van más adelante para no embrujar la cosa tan temprano. Pero bueno. Por el otro lado, X como tal, ¿verdad? Es el factor que influye. Bien, entonces yo tengo beta sub 0 y beta sub 1. En el caso de beta sub 0, básicamente es de donde comienza todo. O sea, eh, bueno, ese es mi punto de partida, para no complicarlo ahora mismo, porque quiero que ustedes se queden con la definición básica. Y ya luego, a medida que vamos avanzando, pues entonces le vamos poniendo más calor. Y por el otro lado, beta sub 1 básicamente es cuánto cambia Y. Y básicamente se va incrementando. Y efectivamente la E que está aquí, que es digamos, la más obvia, ¿verdad? Es el error que estaría considerando, digamos, que dentro de mi línea de regresión. En esencia, esta sería, digamos, una definición muy, muy, muy dummy, pero lo vamos a ver primero vamos a ver un ejercicio. Yo quise aquí traer como que mucho código. Quiero ir cambiando la dinámica y quiero poner más código, más código, más código para que comencemos a entenderlo de manera completa. Entonces, aquí simplemente puse un ejercicio bastante dummy. Fíjense que aquí lo que estoy usando es un ejercicio perfectamente sobre el tema de la cantidad de horas, que era lo que estamos hablando ahora de un estudiante. Entonces tenemos dos variables. Tenemos la variable X, que más adelante le vamos a poner un nombrecito bien bonito, que desde allá le podemos decir, bueno, son variables dependientes y variables independientes, ¿verdad? Las variables independientes son las X y la variable dependiente, pues la que queremos predecir, que es la variable Y. Eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero no se enfoquen todavía en esa parte. Vamos a ver cómo va esta cosa. Por otro lado, estoy usando una librería que es de Scikit-learn, que de cara a Python, pues es una de las librerías que más se utiliza para fin. De hecho, esta es la librería que se utiliza para temas de entrenamiento de modelos, no solamente de regresión lineal, obviamente,
sino de otros tipos. Más adelante, cuando estemos en estos temas, le vamos a hacer un desglose de todas las cosas que se pueden hacer ahí, pero por lo pronto vamos a usar linear regression, que básicamente es nuestro contexto en el día de hoy. Y de aquí, pues entonces tenemos, bueno, ya declarado nuestra variable X, que estaría teniendo la cantidad de horas de estudio, y la variable Y, pues básicamente sería la calificación que va a tener el estudiante en función de. Luego de ahí, fíjense que no voy a entrar en detalle en el código como tal, solamente lo estoy haciendo como por arribita para entonces a partir de ahora ir como repasando. Entonces, entreno mi modelo, en este caso hago una instancia de la clase Linear Regression, hago en fit, que ya aquí el método fit lo que va a hacer es que me va a conjugar las variables independiente con la variable dependiente para crear nuestra recta de regresión. Entonces, una vez ya yo entreno el modelo, que básicamente yo estoy entrenando el modelo, ahí va a querer buscar, o sea, ahí el ejercicio es básicamente buscar las diferentes relaciones que hay. Y usando el método predict, pues entonces simplemente le paso la variable X para poder tener, digamos, o sea, para hacer en este caso la predicción de las variables independientes que le voy a estar pasando para ver entonces cuánto sería, digamos, en este caso, la calificación de cada uno de los estudiantes. Eventualmente, como estoy usando toda la data, pues entonces yo puedo usar mi recta de regresión sin ningún problema. Entonces, fíjense aquí, esta línea roja que ustedes ven aquí es la regresión lineal. Aquí básicamente lo que el modelo anda buscando es buscar el punto donde se minimicen los errores para, digamos, poder llegar al tema de la predicción. Sin embargo, recuerden que al ser una regresión lineal, pues obviamente no va a cruzar por todos los puntos, por encima de los puntos, perdón. Entonces, aquí la chulería es buscar formas de minimizar esos errores. Eventualmente lo vamos a ver también, pero digamos que este sería el resultado. Aquí lo que hicimos fue que usamos los valores predichos, utilizando todos los valores de X para poder hacer la representación. Entonces, por un lado, tenemos las variables, bueno, la recta de regresión, ¿verdad? La linear regression. Y estos puntos azules que ustedes ven aquí, pues serían los datos reales. Ya a partir de aquí ya vamos a hacer más otras cosas, como por ejemplo revisar los residuos, ese tipo de cosas, que básicamente es la diferencia entre el valor real y el valor predicho. Pero eso no se preocupen, ahorita lo vemos. Listo. Entonces, volviendo a nuestra definición, o más bien a nuestro journey, desde la perspectiva de la usabilidad de este tipo, digamos, de estrategias, ¿no? De herramientas, pues realmente yo lo puedo utilizar en muchos sitios. O sea, yo lo puedo utilizar en muchas áreas. Sin embargo, que eso lo vamos a ver al final, tenemos que considerar algunas cositas. Pero digamos que en un término general, quizás siempre que se cumplan algunos criterios que vamos a estar mirando, em, que son algunos supuestos, ¿verdad? Que tenemos que de tener en cuenta antes de utilizar modelos de regresión. eh, Vamos a suponer que todo esté correcto, que se estén cumpliendo todos esos supuestos. Entonces, a partir de ahí, yo pudiera utilizar en diferentes tipos de negocios. Aquí puse algunos, por ejemplo, el tema de predecir venta futura, el tema de relacionar, por ejemplo, en qué influye, qué sé yo, una variable como el dólar en función de la economía, cómo influye, claro, eso ya lo podemos hacer hasta de manera mental, cómo influye, por ejemplo, el tema de la inflación en los precios del producto, cómo podemos predecir, por ejemplo, cuándo se va a dañar una máquina en función del uso que se le está dando. O sea, hay un montón de ejercicios que podemos hacer, pero vuelvo y recalco, aunque lo vamos a mencionar más adelante, antes de utilizar temas de regresión, pues tenemos que cerciorarnos de que en cuanto a lo que tiene que ver con los supuestos, ¿verdad? Que tenemos que haber agotado, o sea, más bien visto en términos de la data, que se han afirmado estos supuestos, pues entonces ahí sí podemos utilizar los modelos de regresión sin ningún tema. Si no, pues entonces tendríamos que utilizar otros. Pero bueno, ahora mismo nos vamos a enfocar o nos vamos a hacer la idea de que sí. Aunque más adelante vamos a explicar qué son estos supuestos. Listo, entonces aquí volviendo, ¿verdad? A nuestro journey, a nuestro código, más bien, hice otro ejercicio, ya digamos que aplicándolo a algo un poquito más de negocio, porque ahorita fue uno de juguete, como que en el colegio, en la universidad, etcétera. Aquí estamos haciendo un ejercicio un poquito más del lado de negocio. La idea aquí es predecir en función de la cantidad de años que tiene una persona, cuánto sería su ingreso. Eso está fácil.
Fíjense aquí. eh, Tengo mi variable X, que básicamente tendría todas mis, bueno, en este caso los años de experiencia de la persona, ¿verdad? Y tengo mi variable dependiente, que en este caso sería la Y, que es la que quiero determinar. Y eventualmente tengo que, por ejemplo, para un año de experiencia mi salario es de 25.000, de 2 años un 28 y así sucesivamente. Entonces, tengo mi mapeo, lo voy a estar haciendo con una regresión lineal, vuelvo y utilizo la misma instancia de la clase de linear regression de scikit-learn, hago el fit, que en este caso lo que hago es ese mapeo para entrenar lo que es la variable, bueno, más bien hacer la magia entre la variable dependiente con la variable dependiente, independiente con la variable dependiente, y ya luego, pues entonces simplemente hago mi predict. Ahora yo estoy haciendo un ejercicio muy puntual. Fíjense que, por ejemplo, yo tengo aquí años de experiencia hasta 10. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de experiencia. Aquí yo estoy haciendo un ejercicio con una persona que tiene 11 años de experiencia y yo quiero saber cuánto es, en función de la regresión lineal, ¿verdad? En función de ese ejercicio que estoy haciendo, una predicción. Y esta predicción la estaría haciendo con un valor, porque esa es la idea de los modelos, pues, ¿verdad? De Machine Learning, tema de analítica predictiva, etcétera, etcétera, que yo puedo saber de antemano, saber a priori. Claro, ya ahí tendríamos que meter un poquito más en la parte de ML, Machine Learning, pero igual para contextualizarlo, predecir algo. Cuando hablamos de analítica descriptiva, por ejemplo, que es lo que hemos estado viendo hasta el momento, es con data del pasado. Nosotros podemos hacer perfectamente una fase de EDA o Data Exploratory Analysis. Eh, Podemos saber, qué sé yo, cuánto se vendió, dónde se vendió, quién lo vendió, cómo se vendió, etcétera. Eso está muy chulo porque eso es analítica descriptiva. Ahora, cuando hablamos de analítica predictiva, que es donde yo quiero saber el valor que todavía no ha ocurrido, pues entonces yo tengo que involucrarme con estos temas. Bien. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo una predicción. Yo estoy tratando de predecir cuánto sería si una persona que tiene 11 años de experiencia, cuánto ganaría. Entonces, en este ejercicio, efectivamente, yo lo que digo es, mira, ya yo tengo un modelo entrenado, se llama modelo, bien creativo, y le paso el valor nuevo, porque ahora mismo mi variable es X, son los años de experiencia solamente. Le paso un año de experiencia nuevo y él me dice, bueno, mira, para una persona que tiene 11 años de experiencia, él debería estar ganando unos 68.466,67 pesos. O sea, wow, qué justo. Qué detallado. Efectivamente, el modelo, si bien, fíjense aquí en la gráfica, ¿verdad? No es que está por encima de los puntos y no está supuesto que lo haga así, pero digamos que en términos de el ejercicio de predecir, bueno, pues ya predijo. Ahora, ¿qué tan bueno o malo es esa predicción? Bueno, ya ahí sí nos toca seguir profundizando en lo que es regresión, pero por lo pronto ese es el ejercicio. Fíjense que hicimos un ejercicio bastante dummy desde la perspectiva de negocio. Bien, que esa era la idea. Ya en lo delante vamos entonces a hacer vamos de hacia atrás hacia adelante nuevamente para poder ir cerrando algunos gaps, como por ejemplo, ¿qué tan bueno es ese modelo? Quizás dirán ustedes, ok, pero está bien, esos 68.000 pesos son buenos, eso es malo, es aceptable. ¿Cómo yo sé que el modelo me está diciendo algo bueno? Eso lo vamos a ver entonces a continuación. ¿Qué le parece? Yo esperaría, ¿verdad? Que estén anotando porque vamos a poner un examen. No, mentira. I just kidding. Listo, entonces, ahorita había comentado en que si bien nosotros tenemos formas de utilizar los modelos de regresión, bueno, ya ustedes vieron que yo hice un ejercicio muy simple usando scikit-learn con un linear regression, perfecto. Pero, dependiendo de cómo yo tenga la data, el ejercicio va a salir bien o mal. Y cuando digo bien o mal, no es que quizás de error, más bien es que no me dé la data, no me dé la información, la predicción de manera correcta. O si me da algo, me da una cosa totalmente divorciada a lo que estoy esperando. Entonces, aquí vamos a estar hablando un poquito sobre lo que son los supuestos básicos de regresión lineal. O sea, cuando hablamos de supuestos básicos, tienen que haber un escenario
ideal para que mi modelo funcione correctamente. ¿Bien? Entonces, uno de los primeros es precisamente el tema de la relación lineal. O sea, obviamente X y Y tienen que ser de alguna forma conectadas, de una forma, digamos, ahí, bueno, así, más o menos recta. O sea, que, por ejemplo, o que tenga cierto nivel de relación en ese nivel. O sea, si yo digo, bueno, mira, la relación que hay entre el aumento del dólar y mi nivel adquisitivo, pues sí, porque a medida que sube el dólar, yo puedo tener un salario, pero entonces con ese mismo salario, cuando sube el dólar, obviamente todos los productos suben también y yo sigo con el mismo salario, pues yo tengo una situación, yo tengo una dependencia aquí. Quiere decir que si sube el dólar, tengo menos capacidad adquisitiva y eventualmente puedo comprar menos cosas. Ahora, si el dólar baja, muy probable, o sea, voy a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Que en la práctica no sea así. Si el dólar baja y los productos bajan, pues entonces mi poder adquisitivo, pues obviamente es mayor, aunque sea el mismo salario. Entonces, fíjense cómo son los ejercicios. Claro, si ya, y eso es un dato importante saberlo desde allá, si los supuestos que yo debo de validar no se dan, pues ya tengo que usar otro tipo de modelos. Ya no sería un regresión lineal. Otro de los supuestos es que los errores sean independientes. Cuando hablamos de que no sean independientes, eh, en esencia lo que estamos hablando es de que, mira, si en el análisis de errores, que de hecho vamos a estar trabajando con los análisis de errores también, forman patrones, quiere decir que no están dispersos, no hay una variabilidad, no hay una dispersión, digamos, una, bueno, sí, déjamelo en dispersión, correcta de los errores, por ende muy probablemente esté haciendo algo no esperado, o sea, no puedo confiar ya en ese dato, por ende tengo que ver porque no se está ajustando correctamente el modelo, no se está ajustando a la data, entonces ya tengo un problema por ahí. Pero vamos a suponer que tenemos la relación lineal, tenemos los errores independientes, perfecto. Pero ¿qué pasa con la varianza? Bien, la varianza aquí debe, eh, debe de ser constante. Cuando hablamos de la dispersión de los datos, que debe de ser básicamente, eh, vamos a decir que no igual, pero debe ser muy similar en toda la recta de regresión. Ahorita lo vamos a ver visualmente para que ustedes entiendan de qué va. Pero aquí en este caso de la varianza constante, no puede haber como que un montón de datos por un lado y del otro lado no. O sea, en todo lo que tiene que ver con la línea de regresión, nosotros debemos tener algo muy similar, básicamente en toda la línea. ¿Bien? En términos de la dispersión, ¿verdad? De la data. Cuando hablamos de los errores normales, eh, si regresamos a uno de los episodios que habíamos visto anteriormente, habíamos hablado de la campana de Gauss. A eso que nos referimos con la normalidad de los errores. O sea, que no esté sesgado, porque si está sesgado, bueno, ya son skinny negativo o positivo, ya tenemos una situación, ya no se está cumpliendo este supuesto. Los errores, que también viene dentro de lo que es la evaluación, el análisis de errores, deben de estar eh, digamos, en una forma normal, no puede estar sesgado, porque entonces ya ahí se me cae de la mata este supuesto. Y hay otro concepto eh, que viene dado más por el tema de la correlación. En este punto, el siguiente supuesto es la multicolinealidad. Ahí siempre tengo un tema con la pronunciación. Pero esto lo que tiene que ver es con la correlación que haya entre las variables. Si usamos variables, por ejemplo, dentro de las variables independientes, que estén altamente correlacionadas, podemos tener una situación. Y cuando hablamos de correlacionadas, es por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, mira, yo tengo dentro de las variables que tengo en el dataset, tengo una variable que se llama sueldo y una variable que se llama salario. Técnicamente la misma variable. Entonces, a eso nos referimos con la alta correlación. Sí o sí tenemos que eliminar una. Claro, ya eso son estrategias, pero no vamos a entrar en ese tema todavía porque eso ya de parte de Machine Learning, pero digamos que para que lo tengan claro, cuando hablamos de la
correlación o la alta correlación entre variables, nos estamos refiriendo a eso y tenemos que evitarlo. Entonces, fuera de ahí, si nosotros tenemos todo esto seteado, pues no hay ningún tema. Podemos utilizar modelo de regresión, aunque todavía faltaría el tema del sesgo del modelo, que al ser tan sensible, pues no podemos un problema. Pero digamos que bajo la premisa actual de los supuestos y estamos quizás ok aquí, pues perfecto. Podemos trabajar con los regresión sin ningún problema. Entonces, aquí yo le traje un pequeño ejercicio, ¿verdad? A donde estamos explicando todo. Por un lado, estamos, bueno, aquí usé un modelo de, a ver, sí, está todo chévere aquí. Em, en esencia utilicé un LS para hacer, digamos, un ejercicio ya completo, ¿verdad? Para poder sacar todos los supuestos. En este caso, el primer supuesto, que es el de la linealidad, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado. Tenemos el de la normalidad de los residuos y el tema de la varianza constante de los errores. Bien. Entonces, por ejemplo, el primero, fíjense que la variable X y la variable Y, pues mantienen una linealidad. O sea, hace, o sea, si no lo visualizamos incluso mentalmente, pues va haciendo como sentido. Pues entonces, bueno, a medida que voy estudiando más, pues eventualmente puedo sacar más calificaciones. O sea, a eso que me refiero con la linealidad. Claro, hacerlo con dos variables es fácil. El tema es hacerlo con muchas variables, pero ya para eso usamos los modelos. Pero digamos que dentro del ejercicio, mantener la linealidad se refiere a eso. Que a medida que, por ejemplo, bueno, me voy a meter en algo que vamos a hablar más adelante, pero a medida que una variable afecta a otra, ya sea de manera negativa o positiva, pues entonces ya yo puedo ir más o menos analizando si es lineal o no. Entonces, a ese punto que me refiero con el supuesto de linealidad. El otro supuesto que tiene que ver con la normalidad dentro de lo que es la distribución de los residuos, a esto es que me refiero. O sea, este ejercicio que estamos haciendo ahí, si nos fijamos, hace una campana de Gauss. Básicamente tenemos una concentración, tenemos la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está del todo, bueno, a ver, no es una campana muy conversada, no está súper, súper, súper estandarizada, pero básicamente está bien para el tipo de ejercicio que estamos haciendo. Entonces, ya para en el caso del supuesto perdón, de nuestra varianza, fíjense que básicamente nosotros tenemos aquí la que es quizás uno de los gráficos más, a ver, no es que sea menos importante a los demás, pero uno de los más importantes en lo que tiene que ver con la evaluación del modelo, precisamente es este amiguito. ¿Por qué? Porque este es el que nos está indicando qué tan variante, o sea, el tema de la varianza que tiene que ver con los errores, si es constante o no. Si no es constante, pues ya tenemos una situación y ya tenemos que ir pensando en utilizar otro tipo de modelos. Pero bueno, igual lo vamos a estar trabajando en los diferentes puntos que vamos a estar trabajando en el día de hoy, o sea que no hay ningún tema. Entonces, eh, por otro lado, tenemos un punto aquí muy, muy chévere que tiene que ver ya con el modelo. O sea, nosotros vamos a trabajar con el modelo matemático y de ahí entonces vamos a sacar un par de cosas. Esa es la idea. Entonces, por un lado, ya habíamos comentado cuál era la forma de la fórmula que nosotros vamos a trabajar, que es la fórmula general, ¿verdad? De la regresión lineal, que es I va a ser igual a beta sub 0 más beta sub 1 más beta sub 1 de X más el error. Y eventualmente, pues ya hemos hablado un poquito sobre cada uno de los componentes de la fórmula, pero básicamente, recalcando, ¿verdad? La Y básicamente es la variable que vamos a predecir. Fíjense que ya hemos hecho un par de ejercicios y en esencia
eso es lo que andamos buscando. O sea, es como hacer esta fórmula que me permita, pues, determinar cuáles son, bueno, las constantes y demás que vamos a necesitar para llegar a la solución de esa Y que andamos buscando. En el caso de su nombre, ¿verdad? Etimológico, o sea, etimología de griega, la mentira, yo escribí. En este caso, ya, aunque ya lo mencionamos, básicamente la Y en este caso es la variable dependiente. Bien, esa es la variable que queremos determinar o predecir. En el caso de la X, es la variable que vamos a usar o las variables que vamos a usar para la predicción. Y este sería el conjunto de variables independientes. ¿Vale? Y ya cuando lo que concierne a beta sub 0 y beta sub 1, básicamente son el punto de donde se hace el cruce con o sea, con el intercepto, que básicamente es donde hace el cruce con el eje X, y B sub 1, en este caso, es básicamente la pendiente. En esencia, a medida que va cambiando, Y se va cambiando por la cantidad de unidades de X. Aunque eso así como que dicho así tan rápido como que no se entienda mucho. Eh, ahora que lo hagamos en el ejercicio, te van a ver que esto está súper, súper sencillísimo. O sea, ahí no hay tema. Y efectivamente, el error. O sea, cuando hacemos nuestros ejercicios, siempre hay una partecita que tiene que ver con los errores. Y los errores aquí no son más que este valor real comparado con el valor predicho. Imagínense ustedes un caso donde yo diga, bueno, mira, el precio de una casa es de, bueno, el monto de la casa original, o sea, el real, pónganse ustedes de 20,000 pesos. Pero según mi modelo es de 22,000 pesos. Entonces yo tengo un error, ¿verdad? Entre esos dos números de 2,000 pesos. A eso me refiero con los errores. Y básicamente, dependiendo de qué unidad nosotros utilicemos, pues yo voy a tener ese numerito. Entonces, de cara a lo que es ya nuestro código, ¿verdad? Aquí traje un ejercicio normalito para poder ver el tema de la ecuación. Ustedes van a ver qué chulo. Obviamente traje otra vez lo del linear regression. Aquí estamos haciendo el tema de las horas de estudio versus la calificación obtenida. Aquí variables, mi variable independiente y mi variable dependiente. Uso mi linear regression, entreno el modelo y tengo dos coeficientes. Ahorita vamos a hablar de los coeficientes, no se preocupen. Por un lado tengo el intercepto, ¿verdad? Que aquí, ya a partir de aquí que nosotros vamos a sacar los valores que les comenté de beta sub 1 y beta sub 0. Y tengo la pendiente. O sea, este es beta sub 0 y este sería la pendiente, beta sub 1. Si vemos la fórmula, aquí obviamente lo hice a mano, ¿verdad? Para que se pudiera presentar de manera bonita. Esta es la fórmula que nosotros estamos trabajando. Y va a ser igual, ¿verdad? A beta sub 0 más beta sub 1 de X. Y ya cuadramos la fórmula. Fíjense ahí. 48,07 que viene de aquí del intercepto y el 4,90 de X. Si nosotros efectuamos esa fórmula a mano, esa es la fórmula que va a hacer que estos señores, o sea, para tema de predicción, eh, cuando yo le paso un valor nuevo, me pueda decir, mira, si tú usaste 60 horas de estudio, tú vas a sacar un tanto de calificación. Esa es la fórmula. Está muy sencillo realmente. El punto está aquí que debemos decir, obviamente, seguir tirando páginas para la izquierda, pero básicamente esta es la forma. O sea, ya fíjense que por un lado tenemos el intercept y el coeficiente, que en este caso sería la pendiente, que es beta sub 1. Ya con eso, estamos del otro lado. Ahora, hay un detalle que es donde viene quizá la confusión muchas veces de personas que están trabajando en estos temas. Y es que muchas veces no estamos entendiendo bien cuál es el tema de los coeficientes. O sea, no estamos, a ver, no es que no lo estamos entendiendo, más bien ni siquiera sabemos que existen, que es diferente. Hay yo creo que fue en un video que lo vi, no recuerdo si fue en una página, donde habían unas personas que estaban entrenando unos modelos
efectivamente entrenaban los modelos. Bueno, ustedes vieron cómo ya lo estoy entrenando. Es simplemente usar el fit del linear regression y ya listo, ya tengo un modelo entrenado. Pero al momento de nosotros comenzar a validar si efectivamente el modelo está funcionando correctamente o no, entonces ya ahí no le estamos enganchando. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta de que la misma herramienta me está dando los insights. Pero como yo no lo sé analizar, pues entonces tengo un problema. Aquí vamos a ver de qué va cada cosa. Entonces, bueno, por un lado, dijimos que el intercepto básicamente es el beta sub cero, que básicamente es nuestro punto de partida. Bien. Eh, del lado del beta sub uno, en esencia es si nosotros cambiamos y se aumenta, a ver, déjame a ver cómo lo explico de manera más sencilla. Mm, ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos ahorita cuando yo decía si aumenta la tasa del dólar, va a aumentar o bueno, va a disminuir mi capacidad de compra, ¿no? Bueno, eso mismo, mi capacidad de compra. Eh, ¿Por qué? Porque eventualmente si yo gano, qué sé yo, 20.000 pesos, y si con esos 1.000 pesos yo puedo comprar, qué sé yo, arroz, pan, habichuela, carne, etcétera, etcétera, y sube el dólar, eventualmente suben los precios, pues entonces ya con esos 20.000 pesos, todas estas cosas que yo compraba, ya mi poder adquisitivo va a ser menor, entonces ya no voy a poder comprar tantas cosas. Entonces, por ahí viene el tema de la pendiente. O sea, yo puedo tener tengo una dependencia en función de, digamos, del beta sub uno, que en función de si sube o baja, pues entonces X se ve afectado. Esa sería, digamos, una explicación eh, más coloquial. Esa era la palabra que andaba buscando hace rato, más coloquial. Entonces, fíjense que aquí yo puse un pequeño ejemplo sencillo, donde yo digo, bueno, mira, beta sub uno es igual a 50 y beta sub cero es igual a 50 y beta sub uno es igual a 2, que básicamente si yo tomo beta sub cero como mi punto de partida, es decir, cuando es x igual a cero, entonces y es igual a 50. Y a medida que x va aumentando, ¿verdad? Se aumenta en uno, en 2 unidades. Esa es la dinámica. Cuando nosotros hicimos el ejercicio ahorita, que lo hicimos en código, obviamente aquí vamos a hacer otro código, vimos ese comportamiento de manera simple. O sea, se me genera mi beta sub cero, eso perfecto, lo sumo a beta sub 1 de X, es decir que una vez ya tengo esa pendiente, que al final, si yo hago la representación matemática, eso es una multiplicación, es decir, es beta sub 1 de X. O sea, si X es igual a, qué sé yo, a 4 y beta sub 1 es 0.5, pues entonces es una multiplicación de 0.5 por 4, que me daría 2. A eso me refiero con que afecta directamente la pendiente a la X. Bien. Entonces ya con ese más o menos tema conceptual, pues entonces podemos ir a nuestro ejercicio, que está bien sencillo. O sea, la idea es que sea todo sencillo para que no se nos complique la idea. Y fíjense aquí como yo hago puntualmente los dos ejercicios. Primero busco la intercepción. En este caso es el valor esperado de Y cuando X igual a 0. Y mi pendiente o coeficiente en este caso de beta sub 1, que básicamente por cada unidad de que aumenta en X, la Y aumenta, porque dentro de la fórmula, ¿verdad? Entonces, aquí fíjense cómo yo saco el cálculo. Estoy diciendo que la intercepción actualmente es de 48.07, ¿verdad? Y el coeficiente o la pendiente es de 4.90. Si nosotros vemos esto, mírenlo aquí arriba, esa es la fórmula que tenemos ahorita. Yo simplemente lo que voy a hacer es que todos estos valores que están acá, por ejemplo, si yo quiero calcular si efectivamente es así, digo, bueno, mira, si yo tengo esto ya, en este caso ya sería una constante, porque ya después que se define lo que es la intercepción y la pendiente, pues ya esa sería mi fórmula para llegar a estos valores. Yo puedo decir, bueno, mira,
48.07 más 4.90 de X, en este caso pónganse ustedes que sea 1, sería 4.90 por 1 más esto me va a dar un número muy cercano a este, a 50. No me va a dar el 100% porque recuerden que una regresión lineal es lo que está haciendo es prediciendo. O sea, ahí también tenemos el tema de qué tan bueno o malo es el modelo que estoy utilizando de regresión. Pero básicamente sería eso. O sea, que ustedes pueden hacer el ejercicio perfectamente diciendo, bueno, mira, si yo estudio o duro, digamos, 4 horas estudiando, técnicamente yo debería tener un número muy cercano a este. Pero es en función de esta fórmula. Y esa fórmula, que es lo que estamos hablando ahora, está compuesto por la intercepción, que en este caso sería beta sub 0, y beta sub 1, que sería nuestra pendiente. O sea, beta sub 1 de X, que sería nuestra pendiente. Ya con eso, ya estamos del otro lado. Con eso ya estamos casi implementando modelos de Machine Learning avanzados. Vamos para que vean. Listo, vamos a ver. Por otro lado, en lo que concierne a los errores. Con los errores tenemos una situación interesante que ya lo hemos estado trayendo, ¿verdad? Y es que efectivamente al momento de nosotros comenzar a implementar modelos o a utilizar modelos, sí o sí tenemos que hacer análisis de errores, porque para yo verificar si efectivamente el modelo está funcionando correctamente o no, pues entonces yo tengo que validar ciertas cosas. En este punto, cuando hablamos de errores, aunque ya lo mencionamos, no es más que esa diferencia que hay entre el valor real y el valor predicho. Puse un ejemplo, que si yo, por ejemplo, estoy haciendo un cálculo o una predicción de cuánto sería el alquiler de una casa o el salario de una persona, y el valor real, porque recuerden que, y eso fue una premisa que comenzamos a conversar desde el principio, estamos haciendo entrenamientos de modelos con data que ya sabemos a priori cuál es el resultado, ¿verdad? Porque con data del pasado. Entonces, si yo sé que la casa cuesta 20,000 pesos y mi modelo me dice que son 22,000 pesos, yo tengo un pequeño margen de error ahí. Estamos hablando de 2,000 pesos de diferencia. Entonces, a eso es que nos referimos con errores y eventualmente el análisis de residuos que vamos a estar viendo del modelo. ¿Bien? Entonces, técnicamente, ¿verdad? Que a menor cantidad de errores, pues mejor el modelo. O sea, se cae de la mata, ¿verdad? Esa definición, porque si el modelo presenta muy pocos errores, porque quizá incluso no es que esperemos que sea 100% sin errores, porque incluso eso nos puede traer otro problema asociado, ¿verdad? Que vamos a hablar más adelante. Pero si tenemos pequeños errores o pocos errores dentro del modelo, eso es una buena señal. Y si tenemos muchos errores, tenemos un termita, porque muy probablemente el modelo no está representando correctamente la relación entre las variables. Bien, esa relación que hicimos ahora, o bueno, hemos estado haciendo desde el principio de las variables independientes para determinar la variable dependiente, no lo está asociando correctamente y por ende tendré muchos errores. Cuando nos encontramos en esos casos, pues entonces ya sabemos que tenemos una situación. Ahora, para yo saber si está bien o está mal y demás, pues entonces obviamente necesito usar herramientas que me permitan validar este tipo de situaciones, porque no va a ser quizá con una variable o dos variables, bueno, más o menos visualmente yo puedo darme cuenta, pero cuando estamos hablando de muchas variables es completamente difícil. Entonces, por eso necesito herramientas que me permitan. Claro, todas estas herramientas están embebidas en librerías como Scikit-Learn, por ejemplo, que me permiten incluso desde una perspectiva visual, pues entender el dato. O sea, ahí no es que tenemos que instalar ahora una herramienta de tercero ni nada de esas cosas. O sea, ya internamente ya podemos trabajar perfectamente con el análisis de errores y eventualmente podemos utilizar ya librerías de visualización que hemos ya pues aprendido a utilizar en otros episodios. Entonces, aquí estoy haciendo dos puntualizaciones. Recuerden que si hablamos de los supuestos, ahorita habíamos mencionado que si cuando estamos haciendo nuestro ejercicio de regresión a nivel de errores, ¿verdad? Hay un patrón en lo que tiene que ver con los residuos, pues muy probablemente tenemos un problema con el modelo.
Bien. O sea, tiene que estar, bueno, debe de evitar que hagan, que se esté creando patrones, porque entonces ahí el modelo como que está fallando en algo. Em, y otra puntualización es que a medida que nosotros vamos mejorando o gestionando más bien, porque el mejorando es muy subjetivo, gestionando correctamente los errores, nuestros modelos van a funcionar correctamente y eventualmente las predicciones van a estar nítidas. Cuando hablo de nítido, no es que sea, como decíamos ahorita, que no es que no tenga, que tenga cero errores, porque eso es una falacia, pero que a medida que estemos entrenando nuestro modelo, pues cada vez más esté más fino. Bien. Entonces, básicamente, ese sería el contexto de lo que tiene que ver con los errores y nuestros residuos. Sin embargo, vamos a comenzar a trabajar también en código, porque esto no puede quedarse así en el aire. Fíjense que aquí, incluso lo mencioné, nosotros no podemos auxiliar de herramientas como Matplotlib, Seaborns, y en este caso Stat Models, que es otro conjunto de librerías que nos puede ayudar a hacer o seguir haciendo ejercicios de esta naturaleza. Pero básicamente el ejercicio es el siguiente. Nosotros entrenamos un modelo que lo teníamos allá arriba, ¿verdad? Y aquí lo que estoy haciendo es pasándole todas las variables, bueno, la variable X en este caso, con todos los elementos para que me haga el predict. Y la información lo estoy guardando en la YPredict. O sea, es todas las predicciones de la variable X. Perfecto, ahí no hay tema. Ahora, yo estoy haciendo el residuo y lo estoy haciendo manualito para que ustedes vean lo que mencioné ahorita. O sea, los residuos no es más que las variables, bueno, en este caso la variable dependiente, que tiene sus valores. Ya nosotros sabemos qué valor tiene Y, perdón. Y lo que queremos saber es, en función de lo que predijo el modelo, cuál es la diferencia. Literal, o sea, una resta en este caso. Lo hicimos ahorita. Si la casa son 20.000 y el modelo dice que son 22, si yo resto eso, me va a dar 2.000, ese es mi residuo. Ahora, ya teniendo todos los residuos, yo puedo dibujarlo. Mírenlo aquí. Mi análisis de residuos que hicimos ahorita. Lo que pasa es que ahorita lo estamos haciendo con chulería, lo estamos haciendo con una variable, con una herramienta. Entonces aquí lo estamos haciendo, digamos, step by step. Entonces tenemos todos los residuos, lo ponemos en un scatter plot, con un par de chulerías, con un par de títulos y no sé qué, colores y demás, pero al final de la jornada lo que quiero que ustedes vean es el gráfico. ¿Bien? Por otro lado, a nivel de distribución de los residuos, fíjense cómo queda. Aquí yo tengo un tema, porque si la idea era que quedara como una campana de gas, bueno, pues ya aquí se cayó. Ya está, ya no está. O sea, ya aquí ese supuesto ya aquí se pinchó. Entonces ya de entrada puedo ir calculando de que tengo que ir buscando otro tipo digamos, de modelo para este punto. Bien. Y ya desde la perspectiva, digamos, de lo que es el resultado del OLS, ¿verdad? Aquí hay un par de temitas. Aunque en términos de la interpretación está fácil porque, por ejemplo, tú dices, bueno, el R cuadrado me está dando punto 96, 96, bueno, 97, 98, que es muy bueno, de hecho está muy bueno. Si vemos, por ejemplo, aquí lo que tiene que ver con la pendiente y demás, pues fíjense aquí donde yo tengo, por un lado tengo el beta sub 0, que es de 48.06, y beta sub 1 de 4.89, que básicamente era lo que teníamos ya arriba. Mírenlo aquí. O sea, el intercepto y el coeficiente, mírenlo aquí. Ya en el resumen, porque esto me lo da el resumen del modelo. Mírenlo aquí. Estos son mis coeficientes. Y en el caso de el p-value y demás, pues entonces aquí ya estamos hablando de que puedo descartar y que todo está chévere, exacto. O sea, ahí ya no tengo ningún tema. Aquí me da otras informaciones en términos de el skewness, el coeficiente de kurtosis y demás, pero digamos que ahí no habría ningún tema. Lo que sí, ay, me pasé. Eh, ¿no está? Este amiguito, que es el análisis de residuo, es muy alto. O sea, aquí estamos usando el Durbin Watson
Incluso el Jaquevera también. Hay un detallito con estos dos amiguitos porque al ser un valor tan alto, muy probablemente lo que me está pasando es que tengo, digamos, la, ¿cómo es? La correlación de los residuos. Y entonces, eventualmente, ya aquí también voy a tener otro de los supuestos pues marcados. No voy a poder, o sea, no voy a poder compaginar los supuestos, ¿verdad? Creo que el único que tenía aquí era el de linealidad. Después los otros se me cayeron todos. Pero para los fines del ejercicio, lo que quería era mostrarle cómo se ve eh, ya el análisis de errores y de residuos. O sea, que básicamente esa sería la idea. ¿Cómo le va? Bueno, yo esperaría, ¿verdad? Que en este ejercicio, o más bien en este capítulo, me desborden los chats de tanto de Telegram, WhatsApp y YouTube, preguntando qué es lo que... porque de verdad es que este tema, aparte de que, como ya habíamos mencionado, es la antesala de los procesos que nosotros vamos a tener en lo adelante. Recuerden que más adelante vamos a estar trabajando puntualmente ya, cuando estemos en la parte de Advanced Analytics, ya con el entrenamiento, o sea, analítica predictiva, aunque todavía nos falta un capítulo, creo que son dos capítulos que nos faltan antes de, pero digamos que ya con esta pequeña introducción, principalmente de los modelos de regresión lineal, usando Scikit-Learn, en este caso vamos a vamos a seguir la línea de Scikit-Learn, ya ustedes pueden ir incluso investigando de qué va. Eh, pero fíjense que es súper sencillo, o sea, es literal, una instancia de una clase. Claro, dependiendo de qué tan robusto es el modelo, también vamos a pasar un par de parámetros adicionales. Pero digamos que en esencia es la instancia de una clase, hacemos uso del método fit, predict y demás. Hay otros procesos que van en el interín, que es, por ejemplo, hacer un splitting data para separar, digamos, el test de, como la porción de entrenamiento y la de validación y demás, pero ya esas son cosas que vamos a ver más adelante. Aquí estamos focalizándonos es únicamente en lo que es el modelo de regresión. Listo, equipo. Entonces, bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que son los ajustes del modelo y algunas consideraciones dentro de lo que es la estimación de parámetros. Fíjense que de repente aquí, a ver, por un lado, bueno, este fue uno de los modelos que usamos ahora, que fue el de mínimo cuadrado ordinario. Eh, Nosotros vamos desde una perspectiva general, podemos utilizar un modelo de regresión simple, perfecto. Sin embargo, hay un momento donde ya nosotros necesitamos, pues, poder seguir, ¿cómo se dice esto? Reduciendo los errores. Y efectivamente hay modelos, como todo en la vida, ¿verdad? Que mejora el desempeño y rendimiento. Por ejemplo, si yo digo, bueno, mira, em, si yo quiero remolcar un carro, ¿verdad? Bueno, yo igual lo puedo remolcar yo solo, o sea, yo puedo ponerle el neutro y lo empujo. Perfecto, pero esa no es la forma más óptima. O puedo buscar un motor, le amarro una cadena y lo puedo empujar. También puede ser, pero tampoco es óptimo. Lo más recomendable y en el ejercicio más prudente sería buscar una grúa. Y entonces la grúa sí lo puede montar, se lo puede llevar, listo, y perfecto. Ese sería el mejor de los casos. Pero fíjense que en los demás yo lo puedo hacer, pero voy a tener más complicaciones y fácilmente me sale más al azar que el chivo, porque ahorita se me daña uno de esos aparatos. Sin embargo, en el caso de la grúa es eh, un vehículo, ¿verdad? Un medio de transporte que está diseñado para remolcar y llevar vehículos en su caparazón, en su estructura. Entonces, en este caso, lo que estoy buscando es un punto óptimo. Y efectivamente existen algoritmos que no se limitan a situaciones, bueno, lineales en su efecto, o si se quedan dentro de lo que es el ecosistema lineal, pues tratan de hacerlo como con más poderes para mejorar lo que tiene que ver con los errores dentro del modelo. Ahora, técnicamente, pues sigue manteniendo la misma línea que hemos estado hablando ahora, solo que es con power, es con esteroides. Literalmente, aquí ya cuando estamos hablando de utilizar modelos como el mínimo cuadrado utilar, bueno, ahorita vamos a ver un par de ejercicios más.
La idea es que esta diferencia que habíamos calculado ahorita sea la mínima. O sea, se va a esforzar a que sea la mínima. No es que va a buscar la mínima, mínima, mínima. Se va a esforzar para que las diferencias sean las mínimas y efectivamente tener mejor resultado dentro del modelo. Bien, fíjense que desde una perspectiva de, o sea, comparativa, no es que lo vamos a comparar, vuelvo y recalco como hemos dicho en todos los episodios anteriores, no es buscando quién, o sea, reemplazar. Sí, eventualmente es necesario poder comparar los modelos para ver cuál me da mejor performance, pero no es reemplazar uno por otro porque cada quien tiene su chulería, ¿no? Tiene su encanto. Entonces, en este caso, si nos vamos a nuestro ejercicio, mírenlo aquí. Este modelo ya lo habíamos utilizado ahorita, que es el modelo de... eh, pero yo creo que lo teníamos... Exacto. Aquí arriba. Aquí. Mírenlo aquí. Ese es el modelo que habíamos dicho, que es el de mínimo cuadrado ordinario. Entonces aquí yo lo estoy usando perfectamente de nuevo, pero ya más focalizado, ¿verdad? Entonces usamos el ejercicio de las horas de estudio versus la calificación. Aquí tenemos el resumen otra vez, ¿verdad? Donde por una parte tenemos el R cuadrado, que eso lo vamos a hablar ahora, el R cuadrado ajustado, que sigue siendo alto, o sea, está muy bien. Igual los otros valores, por ejemplo, el tema de el beta sub 0, el beta sub 1, o sea, ya todo igualito. El Dublin Watson, el Jaquevera, perfecto, excelente, o sea, todo igualito. Ahora, ¿qué pasa con este? Que en esencia, fíjense que la forma en cómo estamos aquí eh, utilizándolo, sigue siendo igual. Casi, de hecho, la mayoría de los ejercicios de modelos y demás, tanto de Stat Model y como de Scikit-Learn, pues manejan básicamente una forma muy estándar en la gran mayoría de los modelos de cómo se entrena y cómo se hace la predicción. Entonces, en este caso no es diferente. Fíjense que aquí estamos haciendo una eh, uso de un modelo directo de STAT y estamos utilizando el método OLS, que no es más que nuestro modelo de mínimo cuadrado ordinario. Y ya perfectamente con el summary me da el resultado final, perdón, el resultado del modelo. Hora, tiempo, digamos em, los índices de aquí del R cuadrado, el R cuadrado ajustado, etcétera, etcétera. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de las métricas de evaluación, que por eso no me había querido meter como de lleno ahorita, en este caso vamos a usar o vamos a explicar varios, que lo tengo ahí mismo incluso en el resumen del modelo de mínimos cuadrados. Por un lado tenemos el R cuadrado, ¿verdad? Que lo vamos a estar usando mucho. Y el error cuadrático medio o MSE, el error cuadrático medio. Em, Básicamente, cuando hablamos del R cuadrado, lo que vamos a estar mirando es qué o qué también explica, eh, digamos, a ver, qué también está explicado nuestro modelo, o más bien la variable de objetivo que andamos buscando, en este caso la Y, em, el modelo. ¿Qué también lo está explicando? ¿Qué también se está ajustando la data? Y efectivamente tenemos dos valores. Tenemos ceros y unos. Bueno, comienza desde 0 a 1, ¿verdad? Entre más cerca de 1 es mejor. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 0.95, estamos hablando que tiene un 95. 0.95, como está cerca de 1, pues está muy bien. O sea, está explicando en un 95%, por ejemplo. En el caso de que no, de que fuera, por ejemplo, un 0, un 0.5, un 0.10, lo que fuera, pues entonces estamos diciendo que el modelo no explica bien la variable objetivo. Por ende, tenemos un montón de cosas. Y eventualmente, como es correlacionado, yo voy a tener muchísimos errores. O sea, si hago el análisis de errores y de residuos, pues obviamente yo voy a tener un montón de cosas por ahí, porque efectivamente, desde la perspectiva del coeficiente de determinación, en este caso el R cuadrado, pues no me está dando un número bueno. O sea, porque debe de estar cerca de uno para ser bien, para estar correcto. ¿Bien?
Eh, los diferentes ejercicios, si nosotros lo hacemos, digamos, utilizando la métrica del error cuadrado cuadrático medio o MC, muy probablemente nos falte en alguna herramienta. Es decir, la mayoría de las herramientas que trabajan con este tipo, digamos, de métricas, utilizan más bien es el Root Mean Square Error, el RMSE, porque es más sensato, digámoslo así. Lo vamos a ver en el ejercicio, pero es más entendible en el contexto que estemos trabajando. Por ejemplo, si utilizamos la MCE, como es un error cuadrático medio, pues entonces lo que me va a dar es unos números muy fácilmente, me va a dar un número grandote, que yo ni siquiera voy a entender cuál es la relación que hay con el ejercicio que estoy haciendo. Sin embargo, si yo a eso le hago, o sea, lo estoy haciendo un ejercicio muy dummy, la raíz cuadrada del RMC, que básicamente sería entonces el root mean square error, RMC, esa métrica la utilizan casi todas las herramientas. Es decir, que no se preocupen por si una herramienta o un modelo o no sé, algún tipo de herramienta de visualización no muestra el MCE como tal, sino más bien el RMC, es porque el RMC es más utilizado por eso, porque me va a dar el resultado del análisis de los errores en una, digamos, en una unidad de medida acorde a lo que yo estoy analizando. Bien. Y en el caso del RMC, bueno, en el caso del MC y el MRC, pues básicamente la idea es que entre más cerca de cero, mejor. Porque recuerden que si esto es una métrica que me mide los errores, principalmente, ¿verdad? En términos cuadráticos, eh, a medida que yo voy sacando estos errores y se va acercando a cero, pues quiere decir que tengo menos errores. Ahora, si es un número muy grande, pues eventualmente me está indicando que hay muchos errores. Entonces, por eso, en el caso del MC y el RMC, entre más cerca de cero es mejor. Y en el caso del R cuadrado, entre más cerca de 100 es mejor. Bien, esa sería, digamos, la dinámica. Entonces, el ejercicio, obviamente, tenemos que poner un ejercicio, porque no puede ser que nada más sea texto. Dice aquí, un ejercicio bastante simple, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, de hecho estoy usando la misma data. Estoy usando un modelo, Linear Regression, hago mi fit de la variable independiente contra la variable dependiente, hago mis predicciones y ahora calculo mis métricas. En este caso, el R-score, R cuadrado score, básicamente lo que me va a decir es el R cuadrado, ¿verdad? Ahí vamos a ver qué tan bueno, qué tanto representa mi modelo. O sea, qué tanto explica la variable mi modelo. En este caso estamos hablando de un 99%. O sea, eso está seteado, está al final de los muñequitos. Y en el caso del MCE, que es el Mean Square Error, básicamente sería de 1.22. O sea que por lo pronto, aunque ese 1.22 eh, es muy subjetivo, partiendo de cuánto es más, es mucho o cuánto es, es poco. Pero bueno, digamos que en función, digamos, del valor que tenemos aquí versus el valor que tenemos aquí, este modelo está súper chulo. Claro, estamos hablando de dos variables, ¿eh? O sea que tampoco nos alegremos cuando veamos, bueno, no nos pongamos tristes cuando veamos que cuando pongamos más de una variable, o 3, 4, 5 variables, o 20 variables, no de ni siquiera punto 70, porque es normal. La idea es que podamos ir robusteciendo tanto el tema del dato como buscando modelos que se ajusten mejor a lo que andamos haciendo. Bien. Entonces, con relación a la validación de los supuestos, como ya habíamos dicho que teníamos que validar antes de hacer el ejercicio, bueno, igual lo podemos hacer durante pero siempre que tengamos que trabajar con estos modelos de regresión, tenemos que validar que se cumplan los supuestos. Entonces, por un lado, como habíamos comentado ya, perdón, validar la linealidad de la relación que hay entre las variables dependientes y las independientes. Eso lo vamos a hacer con un gráfico de dispersión. Ahí no hay tema.
La normalidad de los residuos, que eso lo vamos a estar haciendo con un histograma, porque ahí lo que estamos buscando es que efectivamente nosotros podamos ver qué tan distribuida está los residuos. La idea es que esté, digamos, en una forma, digamos, de tipo campana de Gauss, ¿verdad? Que esté bien bonita, bien normalizada. Eh, Aquí en el ejercicio nosotros usamos varios temas. Uno de ellos es, por ejemplo, utilizando la prueba de Zafiro-Wilk, que nos da, técnicamente nos da hasta un número. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, tanto como la parte visual como la parte numérica, nos podamos, pues, ayudar. Y ya en lo que tiene que ver con la varianza constante del residuo, ¿verdad? Con relación a lo que es los valores am, reales y los valores predichos, pues entonces también mantener o tener en cuenta que debe de ser una varianza constante. Y por otro lado, el tema de la independencia de errores, por ejemplo, yo uso mucho Dublin Watson, que me ayuda también en esa parte, para no tener que complicarme mucho la existencia, en estos casos, ¿verdad? Porque existen otros casos en que necesitamos usar otros métodos, donde decimos que no debe de haber relación entre los errores. ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio, mírenlo aquí, bien bonito, gráfico de residuo, con scatter, ya lo hemos hecho anteriormente, un par de scatter plot, el histograma para los residuos, para el tema de la normalidad, y la prueba de normalidad, pero aquí ya usando una fórmula, o sea, ya estamos utilizando la función Zafiro para analizar los residuos desde una perspectiva de fórmulas, o sea, no solamente la parte visual. Entonces, fíjense aquí, los residuos versus los predichos, o sea, los residuos versus los valores predichos, ahí está bien bonito. El caso de la distribución de residuos, fíjense que si yo hago aquí o formo la campanita de Gauss, pues entonces está bien concentrada aquí con relación a la media, está muy bien. No está del todo, pero por lo pronto sí está un poquito bien bonito. Y en el caso de la prueba de normalidad, en este caso Zafiro-Wilk, que lo habíamos mencionado ahorita, fíjense cómo ya a nivel numérico yo tengo los valores. Tengo a partir de o sea, la prueba del Zafiro, punto 98, y del p-value tengo 98, 0.98. Y aquí hay varias cosas. Aquí se lo dejé como parte, digamos, de los insights o la interpretación de esto. Por un lado, dijimos que a medida que se va acercando a uno es mejor, y ya nosotros aquí tenemos punto 98, o sea que, perdón, aquí, punto 98, entonces que ahí estamos chulos. Sin embargo, en el caso del p-value, que tenemos punto 98, recuerden que el p-value, si nosotros hacemos nuestra comparación eh, o sea, cuando estábamos hablando del tema de las hipótesis, no sé qué, que la vamos a comparar con una constante de 0.5, en este punto no se rechaza la hipótesis nula. Bien, entonces en este caso lo que vamos a decir es que los residuos sí siguen una distribución normal, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo visualmente. O sea, ya fíjense cómo estamos haciendo la asociación, ¿verdad? Entonces, pues ya literalmente podemos decir, bueno, mira, por lo menos ya en lo que tiene que ver con los supuestos, por lo pronto vamos chévere en este ejercicio. ¿Bien? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Digo, me imagino que lo están viendo con los ojos. Bien, aquí pues alto, estamos a otro nivel ya, señores. De verdad está muy cool y espero que le estén sacando provecho. Eh, con lo que tiene que ver con nuestro ejercicio que tenemos para el día de hoy, traje un ejercicio bastante dummy. O sea, digamos, no va a ser el típico que hemos hecho hasta el momento. Va a ser un poquito más elaborado, porque incluso vamos a estar utilizando un dataset descargado desde Kaggle. Yo se lo voy a estar compartiendo también en, bueno, en la carpeta que siempre hemos estado utilizando para los recursos, para que ustedes puedan también simular el ejercicio. Aquí, en esencia, lo puse en tres fases. Primero, obviamente, ¿verdad? Vamos a estar cargando la data, vamos a hacer una pequeña exploración inicial, un EDA, con algunas funciones simples de las que ya hemos visto en capítulos anteriores.
Y en esencia lo que vamos a hacer es, vamos a descargar un archivo de este Kaggle que tiene ya unas variables, tiene unos datos, no sé qué. Vamos a traerlo a nuestra instancia de Python y de ahí entonces cargamos, hacerlo y hacemos el análisis inicial. Chévere. Listo. Entonces, yo hice el ejercicio de este lado. Fíjense aquí. El dataset que acabamos con el que estamos trabajando es uno que se llama House Price, que es una, bueno, a ver, desde Kaggle o desde UCI, generalmente esos datasets que están ahí son para precisamente para orden didácticos, para cuando nosotros queremos aprender a utilizar todos estos temas disruptivos, o sea, aprender, aunque hay algunos que son de competencia, principalmente en Kaggle, en este caso son para fines ya de aprendizaje. Entonces, la idea de este dataset, básicamente, es para hacer bueno, yo lo bajé de una competencia de este Kaggle, y esta es la ruta completa. Entonces el archivo se llama train. Yo voy a tomar la data de training. Todavía no nos metamos en el concepto de por qué test y por qué training, porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero para nuestro caso, lo que hice fue que cargué el dataset y ya lo tengo aquí en mi instancia. Fíjense que ahí tiene diferentes variables, ¿verdad? Cada una de esas variables tiene su definición. Kaggle te da el diccionario de datos, ahí que cualquier cosa nosotros no podemos sentar a ver qué significa, pero en esencia, para que lo tengan ahí a mano, estos son variables que tienen que ver con la distribución o sea, primero es un dataset de casas, de precios de casas. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, el tamaño de metro, bueno, el metro de construcción, el año en que se creó la casa, el tipo de casa, la condición de la casa, digamos, bueno, la cantidad de terreno completa y así sucesivamente. Dentro de todas esas variables, yo tengo una variable importante aquí, que es la de el precio de venta. Y yo voy a utilizar esa variable para comenzar a trabajar. Claro, aquí vamos a hacer un ejercicio con dos variables únicamente. Ya más adelante vamos a estar haciendo más ejercicios más complejos dentro de lo que es Machine Learning. Pero para poner en práctica lo que hemos aprendido hasta ahora, simplemente vamos a hacer el ejercicio con una variable. Por otro lado, vamos a hacer uso de Scikit-learn. Scikit-learn ya habíamos dicho que es un conjunto de funcionalidades para puntualmente hacer ejercicios de Machine Learning desde la perspectiva de Python. Y eventualmente es una de las librerías que vamos a utilizar en el concepto. Entonces ahí vamos a sacar provecho y vamos a sacar un par de métodos que vamos a estar utilizando. De hecho ya hemos visto algunos para hacer nuestro ejercicio. Entonces, siguiendo con nuestro análisis estadístico, fíjense que aquí yo estoy haciendo un describe que básicamente me da la descripción estadística de todas las variables numéricas hasta ahora, porque no le puse un parámetro. Todas las variables numéricas donde tengo la cantidad de registro, el promedio, la división estándar, mínimo, los cuartiles, el valor máximo, para cada una de las variables. El ID, obviamente el ID no hace mucho sentido aquí, pero por ejemplo las demás variables sí. Y ahí ya habíamos explicado de qué va esta parte cuando estuvimos trabajando hace un par de semanas atrás con estas librerías, pero de cara a lo que tiene que ver con nuestro ejercicio, ¿verdad? Lo estamos trayendo también aquí nuevamente. Por otro lado, estoy haciendo un análisis de valores nulos, muy importante, considerando de que muchas de las funcionalidades que podamos utilizar de repente son sensibles tanto a valores atípicos como valores nulos, entonces tengo que saber efectivamente si tengo situaciones aquí como esas. Entonces fíjense que por ejemplo yo tengo esta variable que tiene un montón de variables de valores nulos. Si yo considerando de que son 1400 y pico de registros, y por ejemplo, en esta variable prácticamente están todos vacíos, pues entonces no, pues esta variable yo ni la voy a usar. Pero ya eso es un tema de exploración, ¿verdad? Eso no tiene que ver necesariamente por lo pronto, con nuestra journey de regresión lineal. Entonces, aquí hacemos un pequeño gráfico de distribución.
para validar la variable del precio de las casas para ver qué tan distribuido está. Y fíjense que técnicamente tengo un skewness positivo. Fíjense que se está formando una cola hacia la derecha donde se ve que tengo una variabilidad aquí importante. O sea, son pequeñas, pero existen. Entonces, digamos que sí, aquí la gran concentración está entre estos precios. Sin embargo, hacia la derecha hay unos casos que parecerían la casa presidencial o algo, porque con todo ese dinero estamos hablando de $700,000. Cuando lo normal está como máximo más o menos como por 300,000 y demás. Pero bueno, eso es parte de lo que es la fase exploratoria. Y lo que tiene que ver ya con Scikit-Learn, pues ya es algo que nosotros hemos estado viendo desde el principio. Importo mis librerías, que no me voy a entrar en detalle ahora, lo vamos a dejar para el módulo de de Machine Learning. Pero de entrada ya estamos hablando de un concepto que mencioné en principio, de el Train Test Split. Básicamente aquí yo voy a estar eh, dividiendo toda esa data en dos partes. Bueno, por lo pronto en dos partes. En la parte de entrenamiento y la parte de prueba. Bien, es una de las fases que tenemos que hacer al momento de entrenar un modelo. La cual no voy a entrar en detalle ahora para no meterle otro tema arriba de la regresión. Entonces vamos a hacer el ejercicio con dos variables. Vamos a usar el área de la casa y vamos a trabajar el precio de la casa. Fíjense que solamente como variable independiente, solamente estoy utilizando una, que es el área de la casa. Y como variable dependiente, el precio. Es decir, yo voy a calcular el precio en función del área. Cosa que efectivamente nos va a dar un resultado mediocre, ¿verdad? Muy poco, muy pobre, pero es para aplicar los conocimientos. O sea, no es tampoco que queramos que el modelo explique con una sola variable al 100% el precio de la casa, pues no hace sentido. Pero bueno, entonces luego entrenamos lo que hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? Entrenamos nuestro modelo. Aquí le pasamos o sea, la data de prueba, perdón, de entrenamiento, tanto de X como de Y. Entrenamos el modelo, hacemos el fit del modelo y efectivamente nos da nuestras dos coeficientes, tanto el intercepto, la intercepción y la pendiente. En este caso, fíjense que la intercepción me da 24,899 y por el otro lado la pendiente 102. ¿Eso qué significa? En un concepto de la casa. Bien, del alquiler de casa. Básicamente, em, bueno, dependiendo mucho del contexto, vamos a tener que asumir una posición. Porque, por ejemplo, recuerden que cuando hablamos del intercepto, básicamente es nuestro punto de partida, que es cuando básicamente nosotros tenemos la variable eh, o sea, en cero, las variables que estoy utilizando, las variables independientes. Sin embargo, yo no tengo una casa que tenga área en cero. O sea, pues, entonces, ¿dónde pongo la casa? Entonces, en este caso, pues hay que tener en consideración de que no debe de haber una casa con área cero. Bien, se lo puse aquí como un insight, por si acaso ustedes ven el ejercicio como que acá, pero habíamos quedado una cosa y ahora tenemos otra. No, no, no. Lo que pasa es que el contexto me va a dar, o sea, esto pasa como cuando también utilizamos, por ejemplo, ChatGPT, Copilot, Gemini, ese tipo de gente, que le preguntamos por algo, pero a menos que no le demos el contexto completo, no nos va a dar quizás la respuesta más atinada posible, porque simplemente me va a dar una respuesta así, a lo loco. Pero si yo le digo el contexto, me va a decir, mira, te voy a dar la mejor respuesta en función de eso que tú me acabas de poner como contexto. Y eso es lo que pasa aquí. Bien. Matemáticamente sí es posible, pero en términos del contexto, yo no debo de tener un ejercicio, bueno, una casa que no tenga terreno. ¿Dónde la pongo? A menos que esté flotando. Y en el caso de la pendiente, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que por cada aumento de área, llámese por cada, ya sea que lo pongan en tarea o en pulgada o en pie, en lo que sea que se mida, bueno, en este caso lo puse en pie, pero digamos, dependiendo del ejercicio que estemos haciendo, a medida que va subiendo la cantidad de pies cuadrados, en este caso de la casa, se va incrementando en $102, $102 con 49. Eso es lo que me está diciendo la pendiente. Y si lo decimos en un español llano,
Si nosotros vivimos en una casa de 100 metros y ese terreno de 100 metros nos cuesta 500.000 pesos, tú dirás, ah, bueno, dependiendo del lugar, ¿verdad? Si yo quiero 105 metros, o sea, quiero 5 metros más, a mí me van a cobrar por cada metro una cantidad adicional de dinero. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. Es decir, esos $102 que tenemos ahí, a medida que voy incrementando, porque ya este sería la pendiente, esto es lo que calculo en función de toda la data del modelo que pasamos en principio. Estamos hablando entonces que las casas o la venta de las casas se estaría incrementando en $102 por metro. Bien, eso es lo que me está dando como resultado el modelo. Entonces, ya de cara a nuestra última fase, la interpretación de los resultados del diagnóstico de modelo, que básicamente ya comenzamos a decirlo. Pero digamos que aquí, ya desde una perspectiva visual, vamos a ver tanto el tema de las predicciones, las métricas y demás. Por ejemplo, hice el ejercicio haciendo el predict, obviamente, para poder hacer todas las otras cosas. Ya después de que el modelo lo entrenamos aquí, ya está aquí entrenado y sacamos los coeficientes, ya me dio los resultados o sea, de los diferentes coeficientes del modelo. Ya aquí yo voy a hacer entonces el tema de la predicción. Voy a utilizar el método predict, le paso mi valor de prueba, porque ya aquí sí hace sentido, bueno, tendría que explicarlo. Cuando entrenamos el modelo, perdón, cuando hicimos este ejercicio, aquí lo que hicimos fue que separamos una parte para prueba y una parte para entrenamiento. La parte de entrenamiento fue para entrenar eventualmente el modelo. Y esa parte de entrenamiento es la que conoce el modelo. Cuando yo saco la parte de prueba, el modelo no conoce esa data y la idea es esa, que yo con una porción de la data original, yo pueda separarlo del entrenamiento para que el modelo no lo vea y yo lo puedo pasar para validar. O sea, es algo que el modelo no ha visto aún, yo se lo paso para que me dé las predicciones y yo puedo contrastarlo inclusive. Ahí viene el tema de la matriz de confusión y demás, pero eso no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver más adelante ya en Machine Learning. Entonces, ya una vez tengo el predict, puedo sacar lo que son unas métricas de medición o de evaluación que ya hemos visto, como el R cuadrado, el MCE, el RMCE, etcétera, etcétera. Y quizás uno que otro gráfico de visualización. Entonces, de regresión en este caso. Fíjense cómo yo tengo la línea de regresión como tal, ¿verdad? Tengo las predicciones, que son las bolitas rojas. Esto es a propósito, ¿verdad? Para que ustedes visualmente puedan ver de qué va. Y los datos reales. Como estamos hablando de un modelo de regresión, la idea es que esa recta se ajuste lo más posible de todo el resto, de toda la data que nosotros tenemos aquí. Y ese fue el punto que encontró. ¿Bien? Ahora, qué tan bueno o malo es? Va a depender efectivamente de los resultados. En este caso, numéricamente hablando, estamos hablando de que tiene un R cuadrado de 0.55. Está malo. No vamos a decir que, wow, es súper modelo, porque lo que me está explicando es un 55% del modelo. Por un lado, esto me indica que no necesariamente, bueno, en este caso obviamente ya sabemos por qué, perdón, por qué usé solamente una variable, que era para hacer un ejercicio simple, pero ya de entrada podemos notar de que solamente el área de la casa, el área del terreno, ¿verdad? Donde está la casa, por sí solo no explica la variable Y. O sea, el simple hecho de yo tomar esa sola variable no me va a funcionar, en resumen. ¿Ven? O sea, yo tendría que utilizar las demás. Claro, ya cuando estemos trabajando con Machine Learning y demás, hay incluso métodos que me van a permitir saber qué tanto aporta o no una variable dentro del montón, porque yo puedo tener 50 variables, pero no necesariamente yo tengo que usar las 50 variables para entrenar un modelo, pero como yo sé cuál coger y cuál no. Entonces ahí viene otras cosas que podemos utilizar para seleccionar las mejores variables. Por otro lado, fíjense que en el caso de aquí, me está dando ese número. O sea, el número hasta para pronunciarlo es largo. Eso es el MCE. Bien. Sin embargo, el mean square error, en este caso, bueno, me está dando un montón de errores de entrada. Bueno, ya sabemos porque, ¿verdad? Cuando estamos viendo que el R cuadrado está en 0.55 o el 55% de
o sea, de la explicabilidad del modelo, pues efectivamente tenemos un tema. Y eventualmente se va a reflejar también en los errores. Ahora, ese error es demasiado largo, o sea, para yo explicarlo, para yo incluso mencionarlo es largo. Y para ello entonces podemos utilizar inclusive para más facilidad el RMSE o Real Mean Square Error, que básicamente sería este mismo número pero con la raíz cuadrada. Entonces ya es más simple de leer. Y ya montado, digamos, en la misma unidad de medida que en la que estamos trabajando, yo puedo decir, bueno, mira, el RMCE, bueno, el MCE me da, bueno, este numerito, que lo puse, lo tuve que poner hasta las comas para poderlo presentar. Eh, pero si yo hago un RMCE, o sea, si yo en vez de usar el MCE, uso el RMCE, el Running Square Error, me va a dar un número un poquito más chiquito y de entrada ya sé en qué medida. Bien, por ejemplo, cuando yo uso el RMC, en este caso, él me está diciendo 58.471. ¿Y qué significa eso? Él me está diciendo que efectivamente el modelo me está cometiendo un error con relación al valor real de 58.000 pesos. Es decir, si una casa dice que son 200.000 pesos, o sea, el valor real son 200.000 pesos. Bueno, pues entonces mi modelo me está diciendo que son 258.000 pesos. O sea, me está poniendo 258.000 pesos de más, o puede ser de menos. Puede ser que me esté diciendo que son 150.000 pesos o 142.000 pesos. Entonces, ese es el tema con el utilizar el MCE o en su efecto el RMCE. El RMCE primero va a ser un número más pequeño, obviamente, y eventualmente lo puedo relacionar con el ejercicio que estoy haciendo, porque este número yo no sé ni cómo ponerlo. O sea, si estamos hablando de casas que como mucho están costando $700.000, $800.000, ¿de dónde sale ese número? Por eso es factible, o más bien por eso es que la mayoría de las herramientas de analítica de datos pues traen más que el MCE, aunque lo puede mostrar, es más entendible, es más explicable lo que es el RMCE porque me lo da en la misma unidad de medida que estoy trabajando y obviamente es un número más pequeño. Entonces ahí ya puedo interpretarlo de una manera más sutil. Esa digamos, es la dinámica. Y listo, señores, ese era mi ejercicio. Ese era un ejercicio súper sencillo, súper puntual y, digamos, como mencionábamos en principio, listo para que sea nuestro punto de partida, nuestra antesala. Ahora, de cara a lo que tiene que ver con las aplicaciones y consideraciones, aquí ya voy a ser un poquito más conservador. Eh, Desde el punto de vista del uso, ya mencionamos algunos. Podemos utilizarlo en prácticamente cualquier sitio, siempre y cuando se puedan cumplir los supuestos que habíamos mencionado en principio. Em, Tener claridad de qué tipo de ejercicios amerita, ¿verdad? Que nosotros estemos trabajando con este tipo de herramientas. Pero en lo que tiene que ver con los casos de uso que podemos utilizarlo, son N. O sea, lo podemos utilizar en muchos casos. Ahora, desde el tema de las limitantes, aquí sí tenemos que conversar un poquito. Por un lado, sí, o sea, las regresiones lineales, perfecto, me pueden sacar de aprietos, me pueden ayudar a hacer un par de ejercicios, perfecto, no, esa yo la compro. Sin embargo, desde la perspectiva quizás de el uso en muchos ejercicios que no necesariamente, bueno, ya dijimos el tema de los supuestos, eh, pero adicional a eso, por un lado tenemos el tema de los valores atípicos, que ese es el que siempre tranca el juego. Los valores atípicos, estos tipos de modelos son muy sensibles a los valores atípicos. Ya por ahí tenemos un tema. Si nos encontramos con los supuestos que no se cumplan, pues también tenemos una situación. Si, por ejemplo, no sé, casos donde, digamos, bueno, estos supuestos pues no se cumplen, ya efectivamente no podemos utilizar regresión lineal simple, por ejemplo,
y tenemos entonces que auxiliarnos de otros tipos de técnicas. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar temas de árboles de decisiones, temas de redes, no sé, un montón de cosas que podemos, que ya no son lineales como tal, eventualmente, porque como habíamos dicho en principio, estos son ejercicios que son lineales. O sea, la linealidad aquí, fíjense que es uno de los primeros supuestos y debe darse. Si no es así, o sea, si estamos hablando de ejercicios que no son lineales, pues ya no podemos utilizar regresión lineal, obviamente. Pero digamos que aquí es que vienen algunas cositas, pero digamos que de los más marcados es eso, que es muy sensible a valores atípicos. Y que si ya no nos encontramos con situaciones lineales, pues entonces ya obviamente tenemos que dejarlo de lado. Si bien es interesante conocerlo, si bien podemos implementarlo en muchos casos de uso, pero tenemos que estar claros de que hay limitantes. O sea, es como el ejercicio que hicimos ahorita de el remorque. Lo podemos remorcar a mano, ¿eh? Lo podemos poner en una pendiente y lo empujamos. Pero ese no es el valor más óptimo. O sea, ese no es el ejercicio más óptimo. La idea es buscar la grúa, pagar el seguro. Le estoy haciendo la propaganda a la gente para los seguros. Eh, es eso, es como no siempre no para todos los ejercicios vamos a estar utilizando los mismos mecanismos. O sea, para eso es que vamos a estar haciendo efectivamente ejercicios de, por ejemplo, el EDA, para saber, para validar qué tan bien o están mal, o más bien cómo están distribuidas las variables, cómo está, si están sesgadas, si tienen, bueno, etcétera. Entonces, a partir de ahí es que nosotros vamos a elegir un modelo. Claro, también hay una parte que también lo vamos a estar viendo en cómo elijo un modelo, en este caso para entrenamiento de Machine Learning, que va a estar dado eventualmente por la variable objetivo, porque si una variable numérica voy a usar un tipo de grupos de algoritmos diferentes que si fueran, por ejemplo, una variable categórica. Pero bueno, ahí más que la dependencia que tengo entre una variable dependiente, perdón, el tipo de datos de la variable dependiente, es que no siempre vamos a estar utilizando el mismo modelo para todas las tipos, o sea, para todos los datasets. O sea, siempre hay que hacer los ejercicios para verificar la idiosincrasia del dato. Bien. Listo, equipo, pues yo creo que con, con un slide más fácil que funden el caco. O sea, que vamos a dejarlo por aquí, por lo pronto, para que puedan entonces seguir practicando. La idea es que, y vuelvo y rescato algunas cosas que hemos mencionado en los episodios anteriores, y es que precisamente por eso estoy trayendo ejercicios. Yo quisiera que ustedes comiencen a hacer los ejercicios, a probar ejercicios, a probar el código que le estoy proporcionando para que ustedes puedan parparlo y no solamente que puedan, que lo tengan ahí como, darle a play al video y yo lo voy escuchando mientras voy limpiando el piso, aunque eso funciona, ¿eh? Yo lo he hecho y está chulísimo. Pero también está el tema de que necesitamos manipular la data, entonces necesitamos mover la mano, ¿bien? Necesitamos involucrarnos en los ejercicios para poder entonces compaginar lo que es la parte teórica que estamos viendo versus la parte práctica y jugar con la data. Bien. Entonces, nada. Ya por último, para ir concluyendo con una mega sesión del día de hoy, pues entonces vamos a hablar un poquito sobre, digamos, qué hemos visto hasta ahora. Por un lado, pues obviamente vimos lo que era la definición de nuestro amigo de regresión, vimos ahí algunos temas de lo que son los supuestos que debemos de considerar al momento de utilizar este tipo de técnicas para no tener, bueno, para no lamentarnos, más bien. También vimos algunas, bueno, aparte del código que habíamos estado viendo, un par de ejercicios ahí bien interesantes en términos de los conceptos que fuimos viendo. Hablamos sobre los errores, cómo se calculan, para qué sirven efectivamente. El tema de las eh, desde qué o cuáles librerías nosotros podemos comenzar a utilizar este tipo de modelos y así sucesivamente. La idea es que, como decía en principio, ¿verdad? Nosotros podamos utilizar este episodio como punto de partida para cuando estemos trabajando con Machine Learning. Chévere. Entonces, nada, por lo que compete ya a los recursos, como siempre, ¿verdad? Tenemos
de todo, tanto cursos recomendados, aquí entre Coursera, DX, Datacam, tienen un montón de cosas ahí chulísimas que son propiamente de regresión. Por otro lado, a nivel de, bueno, no, lo menciono por llevar el protocolo, pero en términos de páginas web y blogs y demás, hay un montón de documentación que nos permiten pues profundizar en términos de estos conceptos que hemos estado viendo acá. Hay un montón de páginas que me dan guacho mil ejercicios para irlo haciendo, tanto de forma manual como utilizando una herramienta analítica. De cara a los libros, aquí tuve que hacer unos, unos bullets diferentes, pero digamos que en términos de libros, eso, un montón de libros también aquí que podamos bajar incluso que están, que son libres, o sea, no es que vamos a hacer tema de piratería ahora, pero hay muchos libros que están, que lo podemos descargar de forma libre, o en su defecto podemos comprar uno que otro. Aquí, por ejemplo, eh, mencioné algunos solamente, ¿verdad? Para temas de referencia, pero existen muchos libros que nosotros podemos incluso buscar en cualquier biblioteca digital o, bueno, si tenemos en cada uno de nuestras demarcaciones alguna biblioteca física que podamos ir a buscarlo también, no hay ningún tema, o descargarlo o comprarlos, o sea, porque existen muchos libros que se nos explica de manera detallada estos temas que estamos viendo en el día de hoy. Y en términos de herramientas, bueno, la primera, que fue la que nosotros le dimos más candela en el día de hoy, que fue Scikit-Learn, que como mencionaba es una de las bibliotecas más utilizadas del lado de Python para fines de Machine Learning, o sea, entrenar modelos, ese tipo de cosas. Del lado de R tenemos LM y tenemos Carrot. Carrot es otra librería que nosotros podemos utilizar para, bueno, ahí ya sería un conjunto de, porque en este caso de R, la de LM es Linear Model, básicamente. Entonces, ya del lado de R también pudiéramos utilizar Carrot, que es el conjunto de funciones que me van a permitir pues, entrenar diferentes tipos de modelos. Y Stat Models, pues del lado de Python, como vimos ahorita, pues también tenemos un conjunto, un sinnúmero de modelos o de métodos que nos puedan ayudar a hacer nuestros ejercicios. Eh, Y listo, guys. De cara a lo que es nuestro siguiente episodio, de hecho, episodio y capítulo, en principio había comentado que este era el último episodio del capítulo 4, que es el que estamos trabajando con temas de estadística y demás. Ya para la siguiente semana estaríamos iniciando en el capítulo 5, que es el capítulo que tiene que ver con ingeniería de datos. Aquí vamos a volver a lo que le gusta a los otros, a la mayoría, porque desde que entramos en el tema de estadística me dejaron solo en el canal. Eso me da muchísima risa. Yo viendo los gráficos de audiencia muy bien desde el principio, desde que nos metimos en estadística, como que dio un bajón, como que nunca habíamos estado aquí. y yo, y yo vuelta la risa. Y yo, bueno, está bien, vamos a seguir para adelante, no importa. Pero ya vamos, ya para los data lovers, de a partir de la próxima semana, vamos a estar trabajando con el capítulo 5 y puntualmente el episodio 1 que tiene que ver con ingeniería de datos. Ahora, yo quisiera qué hicieron con los ejercicios. Bien, señores, ya, sin ánimo de seguir abusando de verdad de la confianza. Pues entonces, nada, como siempre, invitarles a que sigan el canal, que sigan aportándome ideas. La idea acá es que precisamente podamos seguir compartiendo conocimiento entre todos, que esto no se quede en un simple video que esté colgado en YouTube, sino que podamos, digamos, compartir este conocimiento y que podamos aprender más cosas, porque esa es la idea al final de la jornada, es que podamos compartir conocimiento y de forma gratuita, dicho sea de paso, para que todos aquellos que no tienen la oportunidad de ir a un instituto, a hacer un curso, o lo que fuere, pues entonces lo pueda hacer desde la comodidad de su casa, sin ningún problema, sin ningún costo, a su horario.
O sea, la idea es esa. O sea, al final de la jornada, la idea es esa. Entonces, nada, lo que yo sí necesito de ustedes es que me vayan dando, obviamente, ese feedback, porque si hay, como debe de ser, ¿verdad? Si hay algo que mejorar, alguna oportunidad de mejora, pues, o ajuste, pues bienvenido sea, porque al final de la jornada esto es de todos. Entonces, estoy abierto a cualquier crítica, obviamente crítica constructiva, ¿verdad? Eh, porque la idea es que todas estas cosas pues queden chulas, que queden bien, bien cool para ustedes, ¿no? Para que podamos seguir aprendiendo. Por lo pronto, pues entonces vamos a dejarlo aquí, señores, y cualquier cosa, espero que me den el feedback del capítulo 4, a ver qué tal les pareció. Por lo pronto, pues ya ustedes saben, se me cuidan mucho y estoy a la espera de sus comentarios. Muchas gracias, guys.